Hay personas en nuestra vida, a nuestro alrededor, que necesitan que les compartamos el Evangelio de Cristo. Cuando vamos a la tienda, cuando nos sentamos a esperar en algún lugar, a nuestro vecino, nuestro familiar. Hay muchas personas que están esperando y tienen la necesidad del Evangelio. Y hermanos, y hoy vamos a hablar de cómo compartir el Evangelio, de cómo llevar esas buenas noticias para la humanidad. Porque muchas veces se nos dice, tenemos que predicar el Evangelio, pero no se nos dice cómo hacerlo. Y a veces decimos, pero yo ni siquiera sé qué es el Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra que tiene una raíz griega y significa buenas noticias. Buenas noticias. Les he dicho que, por ejemplo, a mi hija se llama Evangeline Grace, que significa el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. La gracia es cuando yo recibo algo bueno que yo no merecía. Me estuve portando muy mal, pero mis padres me dieron algo bueno que yo no merecía. Al contrario, yo merecía el castigo, pero me dieron lo bueno. Por gracia, por amor. Y la gracia es esa. Dios nos ha dado algo bueno que no merecíamos, y lo que Dios nos ha dado es Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Es el regalo de la salvación. Entonces, evangelio significa buena noticia. Las buenas noticias de que estábamos perdidos, pero tenemos entrada al reino de los cielos a través de Jesús. Amén. Y el evangelio, hermanos, es el mensaje más importante y más repetitivo en la Biblia. Es el mensaje más importante y el mensaje que fue más repetitivo por parte de Jesús y de los apóstoles. Fueron muy repetitivos con ese mensaje. El mensaje más repetitivo y más importante no fue el mensaje de la prosperidad, de que Dios te quiere bendecir y dar dinero, no. Porque como decía Israel durante la alabanza, Dios no nos ha traído a este mundo simplemente para que tengamos una casa bonita y un carro bonito y cosas bonitas. Por supuesto, es una bendición si las podemos obtener, si las podemos tener en nuestra vida, es una bendición. Pero la prioridad, hermanos, es hacer riquezas en el reino de los cielos y no en la tierra. Y hermanos, lo que la Biblia nos enseña a nosotros, y muchos critican la Biblia, pero ni siquiera la han leído, es que Dios nunca ha sido indiferente ante nuestras necesidades. En la Biblia vemos historias crueles, historias violentas, pero no vemos en esas historias de que era Dios el que estaba promoviendo esas cosas o que Dios quisiera que esas cosas pasaran. Simplemente Dios está narrando un acontecimiento histórico, está mostrando el trasfondo cultural de ese tiempo, de quizás cómo se trataba a la mujer, cómo se trataban a los esclavos, cómo se trataban los hombres entre ellos, pero no era que Dios estaba de acuerdo con eso, simplemente Dios mostrando nuestra naturaleza caída. La palabra de Dios, el propósito de ella es hablar el corazón de los hombres. Y en la Biblia, hermanos, encontramos historia, encontramos poesía, encontramos, hermanos, muchas cosas. Por ejemplo, encontramos cosas futuras. Amén. Encontramos proverbios, enseñanzas. Pero la columna vertebral de la Biblia, hermanos, es Jesús y la historia de la salvación. De cómo el hombre cayó, se apartó de Dios, y entonces Dios planificó, hermanos, la salvación de la humanidad a través de Jesús. Porque la Biblia nos enseña que es imposible que una religión nos salve o que nos salvemos por nosotros mismos. Entonces, hermanos, el evangelio son buenas noticias. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
arrepentimiento para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es una historia fantasiosa, hermanos. No es una historia ficticia. Son las buenas noticias de Jesús. Son las buenas noticias, hermanos, del perdón de Dios. Son las buenas noticias de la salvación. Son las buenas noticias de la vida eterna. Son las buenas noticias, hermanos, de que Dios tiene preparado para nosotros lo que Él planeó desde el principio, que viviéramos una vida, hermanos, en paz, en gozo, en prosperidad, en bendición, sin los sufrimientos físicos o emocionales o psíquicos o cualquier tipo de sufrimiento que hay en esta tierra. Dios tiene algo preparado para nosotros mucho mejor que cualquier riqueza o cualquier confort que el mundo nos pueda ofrecer. Son buenas noticias. Son buenas noticias, hermanos, para toda la humanidad. Para todos los hombres. No importa si tú eres blanco o negro. No importa si eres rico o pobre, hermanos. No importa quién seas tú. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, hermanos. El mensaje del evangelio es un mensaje que lo puede entender un niño pequeñito y lo puede entender un anciano, lo puede entender una persona sin academia, analfabeta, o una persona con mucha academia, con mucho conocimiento. Son buenas noticias para aquel que esté en soledad, aquel que esté en tristeza, aquel que esté en esclavitud, porque en esos tiempos modernos todavía hay esclavitud. Y hay una esclavitud moderna. Hay personas que están siendo esclavizadas en muchos aspectos. Pero también, por ejemplo, el sistema a veces de algunos gobiernos esclavizan a la gente, hermanos. Y son esclavos trabajan por mucho tiempo y no tienen tiempo para pasar tiempo de calidad con su familia, para descansar, para vivir una vida saludable, una vida feliz. Todo es trabajo, 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 y es como que todo lo que hacen se va en saco roto, no les alcanza, endeudados, esclavizados de las deudas. Pero el mensaje del evangelio son buenas noticias, hermanos, para el que está en pecado, el que está en esclavitud, el que está en soledad, el que está en tristeza, hermanos, el que está demasiado ocupado, para todos. Son buenas noticias para la humanidad, para toda criatura. No importa si está en esa nación y habla un idioma diferente. Así no habla español o inglés. También es para ellos. Son buenas noticias, hermanos, que tienen poder y tienen autoridad. Tienen el poder, hermanos, y la autoridad no solamente de traer salvación, sino que tienen el poder y la autoridad para preservar y restaurar familias. Yo he sido testigo de cómo cuando el evangelio ha llegado a una familia, esas familias han sido restauradas. Familias restauradas en sus relaciones, espiritualmente, emocionalmente, económicamente. Dios trae prosperidad a través del evangelio. El evangelio, hermanos, tiene poder y autoridad para transformar la sociedad. El imperio romano, hermanos, que era el más grande y más fuerte y el más largo que ha habido en la historia de la humanidad, fue trastornado y fue cambiado por el poder del evangelio. Naciones enteras han sido cambiadas por el poder del evangelio. El poder del evangelio, hermanos, tiene el poder para transformar el corazón del hombre y de la mujer. Entonces, hermanos, esas buenas noticias que nosotros tenemos para la humanidad de parte de Dios, no es algo, hermanos, liviano, no es algo que nosotros debemos tener por poco. Es algo grande, es algo maravilloso, hermanos. Y ante la pregunta, ¿cuál es el mensaje del evangelio que debemos llevar? Los cristianos, hermanos, deberían memorizarse algunos versos bíblicos, como mínimo, hermanos, deberíamos saber 3 versículos bíblicos. Deberíamos saber Juan 3:16, Romanos 3:23 y Romanos
Ya se me olvidó, Romanos 6:26, creo que es. No, Romanos 6:23. Romanos 6:23, Romanos 3:23 y Juan 3:16. Esos tres versículos son versículos que un cristiano debería memorizar, hermanos. Como mínimo. Como mínimo. Los cristianos deberíamos memorizarnos la Biblia, hermanos. Estar memorizando textos bíblicos. Hay textos bíblicos que yo he memorizado y después se me olvidan, entonces los tengo que volver a rememorizar, pero es muy fácil porque ya están ahí guardados en mi cerebro, hermanos. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que llevar? Hay personas que dicen, mire, vea, yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno para evangelizar. Lo que yo voy a hacer es que voy a esperar que pase la pandemia, que pase el coronavirus y que el pastor haga un evento en la iglesia y voy a invitar a esa persona que vaya a la iglesia. Se pasó el coronavirus, el pastor hizo el evento, pero no lo pudo invitar porque el coronavirus ya lo había matado, hermanos. Nosotros, hermanos, no podemos esperar que otros compartan o hagan lo que Dios me ha dicho a mí que yo comparta o yo haga, hermanos. La responsabilidad no es en el pastor, hermanos. Somos todos nosotros como hijos e hijas de Dios que tenemos que compartir el evangelio. Hermanos, miren, yo me compro camisas que tienen el mensaje bíblico, camisetas. Yo me compro gorras que dicen la palabra Jesús. Y yo me las pongo y yo salgo a la calle. Porque a veces la gente yo sé que me va a preguntar por eso. El problema, hermanos, es que a veces cuando me la pongo, me acuerdo que me tengo que portar bien. Porque dice Jesús y ya como se estaba portando de mal. Por ejemplo, el otro día alguien me hizo enojar, hermanos. Y yo me quería enojar, pues yo decía, no, aquí en la gorra dice Jesús. Entonces no me puedo enojar, no puedo. Estoy representando a Jesús en estos momentos, no puedo hacerlo quedar mal. Pero hermanos, hay personas que se me acercan y les he compartido el evangelio. Y el evangelio, hermanos, depende de las circunstancias. Si es una persona con la que yo convivo, con la que yo trabajo, con la que yo paso el tiempo, pues yo no la voy a atacar compartiéndole el evangelio, sino que lo primero que yo voy a hacer luz para esa persona, voy a darle testimonio del evangelio con mi vida y después lo voy a hacer con mis palabras. Pero si es una persona que solamente, quizás voy a interactuar con esa persona por 3 minutos, yo no tengo tiempo para mostrarle mi carácter y mi testimonio. Entonces tengo que mirar cómo presentarle el evangelio. Y muchas veces solamente decirle a una persona, Jesús te ama. Hermanos, a mí me ha pasado que yo le he dicho a alguien, Jesús te ama, y esa persona empieza a llorar. No solo decirle Jesús te ama. Quizás nunca nadie ha llorado cuando tú le dices a una persona que Jesús le ama, porque tú nunca le has dicho a nadie que Jesús le ama. Y hermanos, no tenemos que pasar por un seminario, por un instituto bíblico para predicar el evangelio. Yo no necesito llevar 10 años en el evangelio. Lo único que yo necesito, hermanos, es no avergonzarme de Jesucristo, no avergonzarme del evangelio y desear que Dios me use y Dios me va a usar. Dios va a poner las palabras en mi boca. Dios lo va a hacer. Hermanos, cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación, primero tenemos que entender, yo no estoy llevando un mensaje de condenación, yo estoy llevando un mensaje de salvación. Yo no estoy llevando, hermanos, un mensaje de destrucción, yo estoy llevando un mensaje de esperanza. Yo me acuerdo, hermanos, cuando en Colombia nos íbamos a un lugar que se llama la Veracruz, donde estaban un montón de prostitutas, y les íbamos a compartir el evangelio. Y cuando íbamos, hermanos, a compartirles el evangelio, nosotros no llegábamos diciéndole, prostituta pecadora, te vas a ir para el infierno si no te arrepientes. No, hermanos. Esa no es la manera de llegarle a alguien. Si una persona está atada al homosexualismo, tú no le vas a decir, sodomita, te vas a ir al infierno. No, hermanos.
No es un mensaje de condenación. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero no vamos a usar la Biblia, hermano, como un instrumento para destruir a la gente. Borracho, te vas a ir al infierno, pecador inmundo, maloliente. No, hermanos. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, hermanos. La Biblia dice en Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que si todo aquel que en Él cree, si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino para condenarte. Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es un mensaje de esperanza, hermanos. Hay personas que están más ocupadas en demostrar que su denominación tiene la doctrina correcta, hermanos, que de vivir la doctrina correcta. Y hermanos, Juan 10, 9-11 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que Satanás está haciendo con el mundo. Pero dice la Biblia, Jesús dice, Jesús hablando, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no dijo, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para robarles lo que Satanás no les robó. Matar lo que Satanás no terminó de matar y destruir lo que Satanás no alcanzó a destruir. Jesús no dijo eso, hermanos. Jesús dijo, yo vine a hacer lo opuesto. Caín cometió el primer asesinato religioso, hermanos. Mató a Abel porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Fue el primer asesinato religioso, hermanos. Y muchas personas andan usando la Biblia como una espada para matar la esperanza de otros. El mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje de esperanza. Y eso es lo que tú tienes que hacer como iglesia, si quieres que Dios te use. Porque somos muy buenos para criticar, hermanos. Somos muy buenos para criticar. Y es que la iglesia no hacen esto. Es que la iglesia no hace aquello. Es que el pastor no hace esto. Es que el pastor no hace aquello. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para el Señor? Lo que tú estás haciendo. Estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Estás siendo la luz para este mundo que Dios te ha llamado a hacer. Estás siendo la sal para este mundo que Dios te ha llamado a hacer. Estás testificando acerca de Cristo como Él te llamó a testificar. Estás siendo atalaya para el mundo. Porque es muy bueno criticar, hermanos. En mis años en el ministerio, en Colombia, en Costa Rica, aquí en los Estados Unidos, hermanos, uno se da cuenta que eso es lo que sobra, hermanos. Gente que da su opinión. Y son muy buenas opiniones las que dan. Pero Dios no quiere tu opinión, hermanos. Dios quiere tu corazón. Un corazón que esté dispuesto a servirle a Dios y hacer la obra de Dios. Y el mensaje, hermanos, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza. La Biblia nos dice, hermanos, que el pecado nos separó de Dios. Y que el pecado no nos permite experimentar el amor de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Y lo que a veces hacemos, hermanos, es decirle a la gente, como sos un pecador, vas a sufrir en el infierno. Y la gente se pone a la defensiva y quizás se sienten culpables, condenadas, sienten miedo. Pero sus vidas no son transformadas. Pero si tú vas y les traes esperanzas y les dices, mira, hay pecado en tu vida. Pero no le dices que ese pecado lo va a mandar para el infierno, sino que le dices, ese pecado que tú tienes no te está permitiendo experimentar el amor de Dios.
Ese pecado no te está permitiendo que seas bendecido por Dios. Que experimentes la presencia de Dios en tu vida. Ese pecado está estorbando tu relación con Dios, porque es lo que la Biblia enseña, que el pecado trae muerte, hermanos. Pero cuando la Biblia hace el énfasis en la muerte, no es que nos enfoquemos en el sufrimiento de la muerte, sino en el hecho de que esa muerte nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y las buenas noticias son esas, hermanos. Las buenas noticias son esas. Podemos vivir. Podemos tener una relación con Dios. Podemos experimentar el amor de Dios a través de Jesús. Hermanos, la Biblia nos dice que Jesucristo es el único camino al Padre. Lo que estábamos hablando, hermanos, dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Pero las buenas noticias, ¿cuáles son? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si no me creen a mí, miren lo que dice la Biblia acá. Romanos 3:23. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Es verdad. El pecado trae muerte. Romanos 3:23. Pero el versículo 24, ¿qué es lo que dice? Entonces mira lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Por lo tanto, todos se van a ir a sufrir al infierno, pecadores inmundos. Es lo que dice el versículo 24. No es lo que dice la Biblia. Pero es lo que uno muchas veces escucha de otros cristianos. La paga del pecado es muerte. Eres un borracho y te vas a ir al infierno a sufrir. A ti te van a mandar a la paila número 8 allá y le van a poner mucha candela. No, hermanos, la Biblia no hace énfasis en el sufrimiento. La Biblia hace énfasis en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Dice el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Esas son las buenas noticias. Justificados gratuitamente. No dice justificados a través de las buenas obras o a través de la religión. No dice justificados gratuitamente por su gracia. Recuerden, gracia es yo recibo lo que no merezco, lo bueno que no merecía. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿sí están viendo? Es un mensaje, hermanos, de esperanza. No es un mensaje de condenación. Es un mensaje de vida eterna. No es un mensaje de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es verdad, el pecado trae muerte. Y más adelante sí dice, porque la paga del pecado es muerte, por tanto todos se van a ir a sufrir al infierno. Es lo que dice la Biblia. No. Otra vez, el énfasis no es, hermanos, en lo negativo. El énfasis es en lo positivo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en las buenas obras, en la religión. No, dice, es vida eterna. Dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Jesús es el único camino para nuestra salvación. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hermanos,
Tú y yo necesitamos ir al mundo, a toda criatura, y predicarles el evangelio, las buenas noticias, presentarles a Jesucristo. A través de mi vida, a través de mis palabras, a través de mi accionar, de mis obras. Yo tengo que predicar de Jesús. Sí, invitarlos a la iglesia. Pero el evangelismo no es invitar a la gente a la iglesia solamente. Es predicarles acerca del amor de Dios. De la esperanza de la salvación que hay en Cristo Jesús. De ese regalo que es gratuito, que es la salvación a través de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús fue el que murió por nosotros. Él fue el que resucitó. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice la Biblia que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500. Jesús murió, derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados, resucitó para darnos vida eterna. Y dice que es el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Amén. Entonces el evangelio, hermanos, no es atacar la fe de otras personas. Usted es adventista del séptimo día. Eso es un culto, eso es una secta. Es verdad. Pero no los ataquemos. Usted es un mormón. Es una secta. Es verdad. Pero no los tenemos que atacar. Testigo de Jehová. Están en el error, pero no los ataquemos. Presentémosles a Jesús. Si ellos quieren debatir y pelear y no quieren aceptar, pues tú simplemente te limpias el polvo y te retiras. Pero la palabra de Dios, hermanos, no es. La palabra de Dios no es, hermanos, para disensiones. Hermanos, y cuando tú le hables a alguien de Jesús, dile a esa persona que tiene que aceptar a Jesucristo como el Señor de su vida y su Salvador personal. No solamente el que me salvó, sino también el Señor de mi vida. De ahora en adelante voy a vivir una vida diferente, no para salvarme, sino porque estoy agradecido con el que me salvó. Y le vas a invitar a esa persona que acepte a Jesús como su Señor y Salvador con sus palabras. Dice la Biblia en Juan 1:12 que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 2 dice en el versículo 8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. Y también dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tú tienes que predicar el evangelio, hermano. Hermana, tú lo tienes que hacer. No es algo opcional, es la gran comisión. Jesús, hermanos, la ley se nos fue dada a través de Moisés. Y son ley tras ley tras ley. Jesús vino y trajo la gracia. Pero Jesús instituyó 3 mandamientos para la iglesia. Y yo diría que son 4 realmente. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo es amar al prójimo como a mí mismo. Y yo veo 2 mandamientos ahí. Yo tengo que amar al prójimo y yo me tengo que amar a mí mismo. Pero no un amor hedonista, no un amor orgulloso, vanidoso, sino un amor donde yo procuro estar bien para ser de bendición a otros. Porque si yo no estoy bien, yo no voy a poder ayudar a otros. Si yo no tengo una comunión con Dios, ¿yo cómo voy a ministrarles a otros la presencia de Dios? Y el otro mandamiento, hermanos, fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tú y yo tenemos que predicar el evangelio, hermanos. Y no hay excusas, que yo no lo sé hacer, es que yo no sé hablar, es que esto o aquello. No, Dios va a poner personas en tu camino y Dios va a preparar su corazón para que tú les hables. Y Dios te va a usar, Dios va a poner el Espíritu Santo, te va a usar, Él va a poner las palabras en tu boca.
Déjate usar por Dios. Ve y predica el evangelio, sé luz en este mundo, sé sal en este mundo, sea atalaya, sea un siervo y una sierva de Dios que son usados para traer esperanza a la humanidad. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Señor.